Mi vida mientras tomaba 8 remedios, lo que nunca dijeron ni en mis peores momentos. La habitación estaba oscura, apenas iluminada por la tenue luz de una lámpara parpadeante. El aire se sentía pesado, casi irrespirable. A mi alrededor, un pequeño frasco brillaba inquietantemente, su contenido un misterio que cambió mi vida por completo. Nunca imaginé que cada pastilla, ese pequeño círculo de colores, estuviera lleno de secretos casi aterradores. ¿Cómo era posible que esas 8 píldoras supieran tanto de mí? Era como si en cada una de ellas hubiera un eco de mis miedos más profundos, mis anhelos más oscuros. Sentía el corazón golpeando en mi pecho, mi mente nublada por dudas y desesperación. Cada vez que las tomaba, algo extraño sucedía. Era como si un hechizo se activara. Comenzaron los sueños. No, no eran solo sueños. Eran pesadillas vívidas que me arrastraban a mundos donde los colores tenían vida propia y las sombras susurraban mi nombre. Me despertaba empapada de sudor, with una sensación de escalofrío recorriendo mi cuerpo. Mi abuela siempre decía, los medicamentos tienen su precio, mijita. Ahora sabía que lo decía por algo. Recorría las calles como un espectro, evadiendo miradas curiosas, sintiendo esa presión invisible, esa opresiva sensación de que algo iba a estallar. Necesitaba respuestas. ¿Qué estaban haciendo estas pastillas en mí? Las consultas al médico comenzaron a ser absurdas. Son solo efectos secundarios, decía, con una sonrisa que no me tranquilizaba. Pero, ¿qué pasaba en realidad? En las noches escuchaba ruidos extraños, paso solo para encontrarme a mí misma frente al espejo, viendo una versión distorsionada de mí. Mis ojos reflejaban un miedo profundo, una angustia que nadie en mi casa podía notar. Estaba atrapada en un ciclo que no sabía cómo romper. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person was part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. Así pasaron los días, como sombras deslizadas en la penumbra. Una vida repleta de secretos y medicinas, pero también de un deseo ardiente por la verdad. Hasta que un día, ese deseo me llevó a una puerta que jamás debí abrir. Y fue allí, en el umbral del desconocido, donde la realidad superó por completo mi imaginación. ¿Qué encontraría al otro lado? La puerta crujió al abrirse, revelando un pasillo oscuro y estrecho, apenas visible a través de la luz temblorosa que se filtraba desde la habitación donde me encontraba. El corazón me latía con fuerza, cada pulso sonando como un tambor en un festival aterrador. Una mezcla de miedo y curiosidad me empujó a entrar, mis pasos resonando en el silencio como ecos de un pasado que ansía ser revelado. A medida que avanzaba, el aire se tornaba más frío, envolviendo mi piel en una bruma helada. Las paredes estaban cubiertas de viejas fotografías, rostros conocidos y extraños que me observaban con ojos que parecían seguirme. La sensación de ser observada crecía como una sombra amenazante. No estaba sola. Algo o alguien acechaba, esperando que diera el siguiente paso. De repente un susurro quebró el silencio. ¿Por qué has venido aquí? Se deslizó en el aire una voz inconfundible que reconocí inmediatamente. Era la voz de mi abuela. Su tono lleno de advertencia me hizo detener en seco. Tienes que irte, decía, pero las palabras se desvanecieron antes de que pudiera procesarlas. En un rincón del pasillo vislumbré una pequeña puerta entreabierta con luz apagada. Sentí otro impulso que no pude resistir. Sin pensar, empujé la puerta, y una oleada de aire frío me golpeó. El cuarto estaba lleno de libros desordenados, algunos incluso en un idioma que no reconocía. De pronto noté algo brillante sobre la mesa, un viejo diario encuadernado en cuero. Mis manos temblorosas lo acariciaron mientras mis ojos recorrían las páginas amarillentas que contenían garabatos y anotaciones. Un nombre en particular me cautivó, Dr. Ramírez. La letra era familiar, casi como si respondiera a una llamada interna en mí. El poder de controlar la mente, decía un título.
Cada palabra penetra en mí como una aguja, un recordatorio de cómo estas pastillas parecían tener el control. ¿Era posible que el doctor Ramírez tuviera respuestas? ¿Qué experimentos había realizado? El diario quizás era la clave para desentrañar el misterio de mi sufrimiento. Pero antes de que pudiera asimilar la información, un ruido detrás de mí hizo que mi piel se erizara. Giré lentamente solo para encontrarme con una figura oscura y borrosa que se destacó en la penumbra. Su rostro estaba oculto, pero su presencia era opresiva. Un escalofrío recorrió mi espalda. Lo que buscas no es lo que piensas, dijo. La voz, distorsionada y profunda, resonó como un eco lejano, y antes de que pudiera reaccionar, la figura avanzó, el pánico se agolpó en mi pecho. ¿Qué quería? ¿Estaba dispuesto a hacerme daño? La idea de regresar a la sala oscura me llenó de terror, pero salir ahora parecía imposible. La figura acercándose me hizo retroceder, y en un acto reflejo agarré el diario y lo abrí al azar. Las páginas se llenaron de palabras que brillaban con intensidad. No puedes escapar, lo sabes. Cerré los ojos por un instante intentando calmar mi mente, pero las visiones turbulentas de otros mundos regresaron, borrosas y confusas. ¿Podía confiar en lo que estaba pasando? La línea entre la razón y la locura parecía desdibujarse. Justo cuando creí que todo estaba perdido, un pequeño destello de esperanza iluminó mi mente. Debía enfrentar lo que estaba ocurriendo, pero cuando abrí los ojos, el cuarto se había desvanecido. Un nuevo lugar me rodeaba. La pregunta era, ¿estaba realmente a salvo o apenas comenzaba el verdadero terror? ¿Y quién era esa figura que parecía conocerme mejor que yo misma? La sensación de pánico me invadía, pero algo profundo en mí sabía que estaba a punto de descubrir secretos que transformarán mi vida para siempre. ¿Qué más me estaba reservado? A medida que la bruma se disipaba, me encontré en una habitación completamente diferente. Las paredes estaban cubiertas de un papel tapiz desgastado, de un color que había sido vibrante en otro tiempo, pero que ahora se desvanecía en sombras y manchas. Una luz tenue brillaba desde una lámpara en la esquina, arrojando una luz amarillenta que apenas iluminaba lo que me rodeaba. Estaba rodeada de más libros, pero esta vez las estanterías estaban llenas de textos antiguos, algunos con títulos que hacían eco de conocimientos olvidados. La sensación de inquietud crecía en mi interior. ¿Era esto un refugio o una trampa? De repente mis ojos se posaron en una figura sentada en una silla al fondo de la habitación. Era un hombre mayor con cabellos canosos y una mirada penetrante que parecía desgarrar la oscuridad. A pesar de su apariencia frágil, había una fuerza en el que no se podía ignorar. Su mirada estaba fija en mí, y en su semblante se leía un conocimiento profundo, casi como si estuviera esperando este momento. Con un nudo en la garganta, me atreví a acercarme. ¿Eres el doctor Ramírez?, pregunté apenas balbuceando. La figura sonrió, pero no fue una sonrisa de alegría. Más bien, parecía una mezcla de compasión y tristeza. He estado esperando que llegues, dijo, su voz grave resonando en la habitación. ¿Esperando? ¿Por qué? ¿Qué sabes sobre mí? El miedo a lo desconocido subía como una marea oscura, pero debía saber. Tenía que enfrentar lo que había estado oculto. Sabes más de lo que crees. Las pastillas, ellas no solo suprimen, también controlan. El doctor Ramírez hizo una pausa, como si estuviera sopesando las palabras antes de dejar que fluyeran. Tu abuela conocía este perverso secreto. Ella fue una de mis primeras pacientes, pero lo que le ocurrió no era solo por la medicina. No debes confiar en ellos. Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. ¿Sería posible que su voz se entrelazara con mis recuerdos de infancia, de noches en que mi abuela hablaba en susurros sobre el poder de la mente? ¿Qué quieres decir con no confiar en ellos? Ramírez se levantó lentamente, su figura encorvada por la edad, pero al mismo tiempo, emanaba una energía que desmoronaba mi cataclismo interno. Lo que te han recetado no es solo tratamiento. Es un experimento. Están manipulando no solo tu mente sino también tu realidad. Las puertas de mi conciencia parecían abrirse de golpe. Todo encajaba en un rompecabezas que había estado incompleto durante demasiado tiempo. ¿Cómo puedo detenerlo?, alcancé a preguntar, el terror transformándose en urgencia. No estamos a salvo aquí. Ellos te están buscando. Debes salir, y debemos actuar rápido. Lo que descubriste en el diario es solo la punta del iceberg.
Hay un camino que recorrer, pero no estará exento de sacrificios. La idea de huir ante una fachada familiar, pensar en el pánico que acecha en las sombras, se desbordaba en mi mente. ¿Sacrificios? ¿Qué tipo de sacrificios? Me atreví a preguntar, sintiendo que el ecosistema de mi existencia empezaba a tambalearse. La sonrisa del doctor Ramírez se desvaneció y con un tono grave advirtió: la verdad a menudo tiene un precio. Y no todos están dispuestos a pagarlo. En ese momento, un sonido ensordecedor hizo temblar las paredes. Algo estaba rompiendo la barrera de mi mundo. Debes elegir. Ahora, gruñó el doctor Ramírez, mientras la habitación comenzaba a desmoronarse, llevándome al borde de la locura. Estaba atrapada entre la seguridad de lo conocido y el peligro desconocido. ¿Huiría hacia el misterio o cedería ante la presión de la verdad, aunque no supiera cuál sería el costo? Las sombras acechaban, y el eco de sus palabras se convirtió en un rugido ensordecedor. En ese instante supe que ya no había vuelta atrás. ¿Qué me esperaba al otro lado de esa puerta que mi subconsciente me decía que debía abrir? El retumbar de las paredes se intensificó, resonando en mi pecho como un latido desesperado. La figura del doctor Ramírez se desdibujaba a medida que la realidad a su alrededor se desmoronaba. Con un último vistazo, su mirada se convirtió en un espejo de mi propia confusión. No tenía tiempo para pensar más. Corriendo hacia la puerta, el sudor comenzaba a resbalar por mi frente mientras la urgencia me empujaba a avanzar. La puerta se abrió con un crujido que parecía un lamento. Al cruzarla, me encontré en un pasillo oscuro, iluminado solo por la parpadeante luz de bombillos viejos. Las paredes, cubiertas de un tinte gris, parecían respirar, como si el lugar mismo estuviera vivo. Con cada paso, los ecos de mis pisadas se convertían en un mantra que resonaba en mi mente: sal, corre. Agarré el cuaderno que había hallado en mi búsqueda anterior. Su contenido pesaba como un ancla, lleno de secretos. Un viento helado sopló en dirección contraria, casi frenando mis movimientos. La sensación de ser observada se intensificaba, y el instinto me decía que no estaba sola. ¿Quién o qué me perseguía? Las pastillas, pensé de nuevo en las palabras del doctor Ramírez. ¿Qué controlaban realmente? La memoria de mi abuela flotaba en mi mente, su advertencia ahogada en el tiempo. En ese momento un susurro rasgó el aire: no puedes escapar. Me detuve, mis manos temblando al borde del pánico. Era una voz que reconocía, una risa suave que me helaba la sangre. Era Ana, mi amiga de la infancia, cuya desaparición había sido un misterio para todos. Ana, murmuré y el eco resonó entre los pozos de incertidumbre. Ella apareció como una sombra junto a mí, su mirada mezcla de cerrazón y desesperación. Ellos me atraparon antes de que pudiera decirte, sus ojos reflejaban un temor profundo. No confíes en el doctor Ramírez. Está en su juego. Mis pensamientos giraban mientras su figura se desvanecía, el eco de su advertencia resonando: el juego. Volví a mirar la puerta por la que había salido y la bruma de la habitación del doctor Ramírez comenzó a formarse a mis espaldas, llenando rápidamente el pasillo. Deseaba gritar, pero mis cuerdas vocales estaban selladas por una mezcla de miedo y confusión. Debía seguir adelante. Atravesé un corredor que parecía interminable, buscando una salida que no estaba segura de existir. Una serie de puertas bordeaban el pasillo en un uniforme incoloro. Cada manija que tocaba, resonaba como una campana lejana. ¿Dónde están mis respuestas?, grité exasperada, mientras los vientos comenzaban a aullar alrededor de mí. De repente, la luz temblorosa se apagó, sumiéndome en una oscuridad plena. Sentí el contacto helado de una mano en mi brazo. ¿Estás lista para saber la verdad? Una voz conocida rompió el silencio y al darme la vuelta, un escalofrío recorrió mi cuerpo al ver el rostro del doctor Ramírez ante mí. La confusión y el terror se entrelazaron en mi pecho. No podemos quedarnos aquí. Ellos saben lo que estamos haciendo. Una lágrima resbaló por mi mejilla, el eco de mis propias dudas resonando aún más fuerte que su preocupación. ¿Cómo sabes que no eres parte del problema?, le cuestioné, la incredulidad impregnando cada palabra. La tensión estaba en el aire y sabía que cada segundo contaba. Su respuesta quedó atrapada por el susurro del viento y la sombra se arremolinó a nuestro alrededor. En ese instante el suelo tembló, y una grieta se abrió de golpe. La habitación se fragmentaba y con ella, la realidad misma. Debemos confiar el uno en el otro. Sigue mi voz. Gritó el doctor Ramírez mientras se hundía el mundo a nuestro alrededor.
Esa fue la última vez que lo vi, quedando sola ante el abismo. En la profundidad de lo desconocido, las preguntas giraban con ferocidad. Si caía, ¿podría descubrir la verdad que tanto había temido? Con el corazón palpitante y el deber de elegir, me lancé en el aire hacia la oscuridad que se avecinaba. Cuando mis pies tocaron el suelo, una luz brillante estalló, iluminando un pasaje con más preguntas que respuestas. ¿Sería el fin de mi búsqueda o el comienzo de algo aún más aterrador? Las luces destellantes danzaban antes de asentarse en un sótano sombrío, revelando paredes de ladrillo cubiertas de moho. El aire estaba cargado de un olor a humedad y algo más, un tufo a medicinas que hacía que mi piel se erizara. No sabía si estaba aún en el mismo edificio del doctor Ramírez, pero si era así, aquel lugar no parecía tener nada de la inteligencia fría que lo caracterizaba. Desorientada, me levanté de la penumbra, el eco de su advertencia resonando en mi cabeza. Sigue mi voz. ¿Dónde estaba él? El sonido de pasos resonó en la distancia, un chasquido sutil que se intensificaba. Me di cuenta de que no estaba sola, y eso solo aumentó mi desasosiego. Busqué un lugar donde esconderme, pero las sombras parecían agruparse a mi alrededor, burlándose de mí. Era como si el lugar tuviera voluntad propia, un laberinto de tormentos amontonados. Recordé el cuaderno en mi bolsillo y lo abrí, buscando alguna pista que me pudiera ayudar a desentrañar ese horror. Las páginas estaban garabateadas con fórmulas, listas de nombres y fechas, que asemejaban un encantamiento siniestro. Pero una página en especial hizo que mi corazón se detuviera. Protocolo 8, la última ingesta. Cerré los ojos por un instante, el recuerdo de cada dosis silbando en mi mente como un lamento. ¿Estaría vinculada con la desaparición de Ana? ¿Con el doctor Ramírez? Me sentía atrapada en un ciclo de desesperación, un círculo interminable que cada vez se cerraba más. Justo entonces, vi una luz en el fondo del pasillo. Era tenue, pero la esperanza chisporroteó en mi pecho. Avancé, cada paso resonando como un tambor en la oscuridad. A medida que me acercaba, la luz se amplificaba, iluminando una figura en el centro de la habitación. Era una mesa, y sobre ella, encontré una serie de frascos de medicamentos dispuestos como en un altar. El rótulo más visible decía Veritas. Mi corazón latió como un tambor de guerra. Era el nombre que había escuchado en susurros, en las conversaciones truncadas de mi abuela. Era mencionado junto a advertencias y maldiciones. Sin pensarlo, extendí la mano hacia uno de los frascos. Tal vez si descubríamos lo que contenían, podría entender el horror que me había envuelto. Mi mano tembló mientras giraba la tapa. Un susurro helado se deslizó por mi nuca. No lo hagas. Era la voz de Ana, resonando a través del eco del tiempo. Me detuve parpadeando aturdida. Ana, ¿eres tú?, le llamé, mirando a mi alrededor. La luz tembló de nuevo y las sombras comenzaron a moverse. Una forma se delineó en el fondo, emergiendo de la oscuridad. Era un rostro, pero no el de Ana. Era una amalgama distorsionada de seres conocidos y figuras desconocidas, atrapadas en un ciclo de agonía. ¿Qué has hecho, Ana?, grité. La figura se desvaneció, dejando solo un eco de su tristeza. Las paredes comenzaron a crujir otra vez, y el suelo tembló bajo mis pies. Sin advertencia, la grieta se cerró detrás de mí, dejando solo un infinito oscuro por delante. El pánico brotó como una ola y el corazón me latía visiblemente en el pecho, aplastando cualquier razón que pudiera haber tenido. Las imágenes en el cuaderno empezaron a girar, estremeciéndome con revelaciones, nombres, números, historias ocultas, como un frágil hilo que hacía tela de araña alrededor de mi vida. ¿Debes decidir, para vivir o morir en el intento? Resonó una voz desde el abismo. Era el eco del doctor Ramírez, lleno de misterio y desafío. La elección era mía, y comprendí que todo lo que había hecho hasta ahora me había llevado a este preciso momento. Sin embargo, una pregunta me sacudió: ¿qué había detrás de Veritas y lo que aquellas pastillas realmente representaban? Mientras el horror envolvía mis sentidos, sentí que el hilo se tensaba. La verdad podía herirme o liberarme, pero ya no había vuelta atrás. ¿Era este el momento que cambiaría mi vida para siempre o el último suspiro de una existencia en la oscuridad? El silencio era abrumador, y mientras la luz se desvanecía, solo quedaba la incertidumbre. Tenía que decidir. Pero ¿cuál sería el precio de esa verdad? La luz se desvanecía, y en su lugar se extendía una penumbra densa que me llenaba de terror.
Cada sombra parecía crecer, susurrando mis miedos más profundos, y sentí como el aire se torna cada vez más pesado, como si intentara aplastarme. El eco de la voz del doctor Ramírez reverberaba en mis pensamientos, recordándome que estaba en un juego del que no podía escapar. Respiré hondo, intentando calmarme mientras luchaba contra el abrumador impulso de huir. Debo seguir adelante, murmuré para mí misma, intentando encontrar la valentía que me había acompañado en otros momentos. Las pastillas sobre la mesa seguían brillando con una luminosidad inquietante. Con cada segundo que pasaba, la tentación de descubrir su contenido me consumía más, sin embargo, algo dentro de mí se resistía. El recuerdo de Ana, envuelta en un dolor indescriptible, me mantenía alerta. ¿Qué había hecho ella al involucrarse con todo esto? ¿Acaso sabía algo que yo ignoraba? Mis manos temblaban, y antes de que pudiera decidirme, escuché un crujido más prominente proveniente del fondo del pasillo. La luz había llamado a algo más que mi curiosidad. Miré hacia la fuente del sonido y vi un destello, un parpadeo rápido que iluminó la oscuridad. Era una figura que se acercaba, avanzando con una resolución inquietante. Mi corazón se aceleró y el sudor comenzó a brotar de mi frente. ¿Quién está ahí?, grité, la voz temblorosa y vacilante. La figura se detuvo, y lentamente salió de las sombras. Era un hombre con un rostro familiar, pero cubierto de sombras profundas, como si su propia existencia estuviera consumida por el horror del lugar. «Soy yo, Marta», dijo, aunque su voz sonaba distorsionada, como si fuera un eco de la realidad. «Carlos», balbuceé sin poder dar crédito a lo que veía. Era mi hermano, desaparecido desde hacía años. La sorpresa se mezcló con el terror, no podía ser él. «Es una trampa». «Todo esto es una trampa», advirtió, mirando a su alrededor con ansiedad. «No puedes quedarte aquí, no sabes lo que ocurre en este lugar». «¿Qué hiciste tú aquí?», insistí, sintiendo que las lágrimas se acumulaban en mis ojos. «¿Qué sabes de Ana?». Él dio un paso hacia mí, y en un instante el brillo en sus ojos se apagó. Ella quedó atrapada en el protocolo 8. Todo está conectado, y si te quedas te arrastrará a ti también. La desesperación me envolvía. Mi mente estaba llena de imágenes, los frascos, las sombras, el eco del dolor. «Carlos, ¿cómo puedo salvarla?». «Debes tomar una decisión, y no habrá vuelta atrás». Sus palabras resonaron en mí. Sin embargo, el piso tembló de nuevo, esta vez con energía peligrosa. Miré hacia la mesa y de repente comprendí que el dilema se había transformado en algo tangible. El frasco de veritas brillaba intensamente, llamándome, mientras una fuerza oscura emergía de las sombras. «Tómatelo o escapa ya», gritó Carlos en un último intento de advertencia, su voz desgarrando el aire como un lamento en la noche. El tiempo se detuvo. La sensación de estar a la orilla del abismo era electrizante, y sentí el pulso de mi destino palpitar frente a mis manos. Dudé un segundo más mirando su rostro. La incertidumbre me llenaba, y en ese momento de crisis, lo comprendí, irme significaría dejar a Ana atrás, atrapada en lo desconocido. Pero tomar la verdad sería lo mismo que aceptar la condena. La decisión era mía, pero el costo era incierto. Mientras miraba la luz caldeada del frasco, una pregunta ardiente surcó mi mente: ¿la verdad me liberaría o me destruiría? Y en un instante de desesperación, la oscuridad se abalanzó sobre mí. La oscuridad me envolvió como un manto pesado, cubriendo mis sentidos y deteniendo mi respiración. En un momento de horror absoluto, sentí como mi cuerpo se paralizaba, como si la misma esencia de la penumbra estuviera drenando mi vitalidad. De pronto una sacudida me devolvió a la realidad. El estruendo resonaba en las paredes, como si el mismo edificio estuviera protestando por mi presencia. No sé cuánto tiempo pasó, pero la luz del frasco aún brillaba, un faro en medio de la tormenta que se desataba en mi mente. «Tómalo», repetía Carlos, y las palabras parecían extenderse hacia mí, flotando en la bruma. Mis ojos se llenaron de lágrimas nuevamente y la confusión se apoderó de mí. ¿Qué significaba eso? ¿Qué pasaría si decidía convertirme en parte de la verdad o si, por el contrario, elegía escapar y dejar a Ana condenada? Una visión de ella, su rostro angustiado atrapado en una espiral de sufrimiento, me atravesó como un rayo. La amaba más que a nada en este mundo, y la idea de abandonarla era insoportable. Pero, ¿a qué costo? Lo que estaba a punto de hacer podría arrastrarme a la misma oscuridad que había reclamado a mi hermano.
Me encontraba a la par de un laberinto, donde cada leyenda oscura que había escuchado desde pequeña resurgía en mi mente. Cuentos sobre almas perdidas, pactos imposibles, y siempre una verdad siniestra que alteraba la vida de aquellos que osaban desafiarla. De repente la energía en la habitación cambió. La sombra que había estado acechando me pareció cobrarse vida, girando y tomando forma, como letras en una página que se reescribían en mi mente. La decisión es tuya, susurró una voz suave, casi seductora. No era de Carlos, era una tonada más profunda, más antigua que el tiempo. En medio del caos el frasco seguía brillando, y lo miré con intensidad. Una fuerza irresistible comenzaba a crecer en mi interior, un ímpetu que casi relegaba al miedo a un rincón oscuro de mi ser. No, grité, paralizada entre el deseo y la razón. Quiero saber la verdad. Tan pronto como pronuncié esas palabras, el brillo del frasco se intensificó y la oscuridad pareció responder con un rugido sordo. Las sombras se arremolinaron a mi alrededor, y la habitación comenzó a girar, como si el universo estuviera en la cúspide de un cataclismo. A medida que el caos creciera, mi corazón latía desbocado. Ana, tengo que salvarte, murmuré, y el destino pareció sellarse en el aire cargado, presionando sobre mis hombros. Las caras de mis recuerdos de infancia se dibujaron en el fondo de mi mente, sonrisas alegres y risas compartidas que se convirtieron en un grito desesperado. De repente un destello de luz rasgó las sombras, y en ese breve instante vi lo que nunca había querido enfrentar, vislumbres de lo que les esperaba a aquellos que sucumbían al protocolo 8. Momentos robados, amores perdidos y lágrimas que nunca dejarían de llorar. Era una imagen que desgarraba el alma, un eco de horror que creció hasta el límite de lo soportable. Abrí mis manos, sintiendo el frasco cada vez más pesado. Puede que este acto de valentía se tornara en mi condena. Pero si tomaba la decisión correcta, quizás podría liberar no solo a Ana, sino también a Carlos de su penuria, y a mí misma de esta carga. Es ahora o nunca, pensé, sintiendo la energía desbordarse en mis venas. Pero justo cuando estaba a punto de actuar, una sombra negra se lanzó hacia mí, un tentáculo formes que parecía querer estrangular mi voluntad. La elección se tornaba más urgente. ¿Cómo podía encontrar la verdad en un mundo que se desmoronaba a mi alrededor? Y justo cuando creí tener la resolución, la figura de Carlos se desvaneció en un llanto agonizante, dejando la última advertencia resonando en la oscuridad. Antes de que pueda decidir, la oscuridad me consumió una vez más. Nada quedaba claro en el abismo que se había formado a mi alrededor. La mezcla de terror y determinación retumbaba en mi pecho, un tambor que no cesaba su golpeo. El horror se espesó como una niebla negra, tragándose cada destello de luz aún presente. Intenté recordar cómo había llegado aquí, pero la memoria se disolvía en la oscuridad. Ana, mi voz salió como un susurro quebrado. La imagen de su rostro tan llena de vida, se transformó en una mueca de dolor. El eco de su risa había pleno sentido en nuestro mundo, pero ¿qué sentido tenía ahora? Sentí que el frasco se deslizaba entre mis dedos, como si tuviera un impulso propio, un deseo de rebelarse ante la realidad misma. De repente, el tentáculo de sombras que había intentado apoderarse de mí se retiró momentáneamente. En ese instante comprendí que esta oscuridad también era una prueba, una especie de juicio. Las voces llenaban mi mente como un coro de almas perdidas en busca de redención. ¿Te atreverás a seguir adelante?, preguntó una voz grave. Se sostenía en el aire como una cadena de hierro, pesada y amenazante. ¿Conocerás la verdad que tanto anhelas, aunque te cueste más de lo que imaginas? Miré el frasco. Su luz había comenzado a palidecer, como si temiera mi decisión. Azorada, apreté los músculos, sintiendo como cada latido de mi corazón resonaba con la pulpa de dolor y amor. Tenía que recordar por qué estaba aquí, lo que estaba en juego era más grande que mi propio sufrimiento. Me atreví a girar, a enfrentar a las sombras que giraban a mi alrededor. «Soy más fuerte que este miedo», grité. En ese momento, la luz del frasco pareció volverse más intensa, como si celebrara mi desafío. El miedo a lo desconocido no se iría fácilmente, pero sabía que si no tomaba una decisión pronto, la oscuridad me arrebataría todo lo que amaba. Y lo más aterrador era la fragilidad con la que podía salir de esto. Con un movimiento decidido, cerré mis ojos por un instante y cálidamente los abrí al fin. La imagen de Ana inundó mi mente y supe que debía actuar. La tensión crecía y con ella la necesidad de tomar la verdad en mis manos, la conjunción en la que se encontraba todo, el amor, el sacrificio y el dolor. Con un grito desgarrador, espeté.
Hago lo que sea necesario. El frasco brilló con tanta fuerza que me hizo retroceder momentáneamente y antes de que pudiera repensar mi decisión, sentí que una fuerza invisible me atraía hacia él. Las sombras comenzaron a formar figuras distorsionadas, rostros que parecían burlarse de mi resolución. «Eres un tonto», susurraron como un eco lejano. Esa voz no era solo de una sombra, parecía venir de cada rincón de aquel lugar. Así, con un último destello de valentía y un nudo en el estómago, llevé el frasco hacia mis labios. Antes de que pudiera tomarlo, el entorno retumbó violentamente y sentí como si la habitación se desgarrara, como una tela fina bajo una tormenta. Podía sentir que la realidad misma se inclinaba, como si todo estuviera al borde de un colapso. Fue entonces cuando una imagen oriunda de mis peores pesadillas apareció frente a mí, el rostro de Carlos, sus ojos grises llenos de terror. «No lo hagas», gritó. Pero ya era demasiado tarde. Mi cuerpo actuó por instinto, succionando el frasco con una voraz desesperación. La oscuridad explotó en un murmullo ensordecedor, y las sombras comenzaron a tomar forma a mi alrededor, envueltas en risas frías que cortaban como cuchillas. Y justo cuando parecía que nada podía ser tan terrible, entendí. El verdadero horror apenas comenzaba a desvelarse, y las sombras eran solo el preludio de lo que vendría. La verdad acechaba en los bordes, esperando ser revelada con una intensidad que me dejaría sin aliento. Todo se desvaneció entonces, y solo quedé yo, suspendida entre el dolor y el destino, sabiendo que lo peor estaba por mostrar su rostro. ¿Podría soportarlo? La oscuridad se evaporó de repente, como si hubiese estado sujeta a un hilo invisible que se rompió. Mientras la luz del frasco se deslizaba por mi garganta, sentí una ola de calor que inundaba todo mi ser. Mis músculos se tensaron, y en un instante la realidad se descompuso en fragmentos brillantes. Colores vibrantes y sonidos intensos envolvieron mi mente, todo vertido en un abismo sensorial. Grité no por dolor, sino de asombro. Las sombras que me rodeaban comenzaron a adquirir formas más definidas, parecidas a siluetas humanas, pero con rasgos exagerados y grotescos. Eran figuras que parecían jugar con mis miedos, burlarse de mis secretos más oscuros. Un río de memoria me atravesó, llevando imágenes de risas y llantos, cada uno balanceándose entre la felicidad y la tragedia. «Ana», grité de nuevo, mi voz resonando en el vacío. Pero en lugar de respuesta, las sombras se agruparon, formando un círculo inquietante. En el centro de su baile macabro, un rostro emergió. Era Carlos, pero no como lo recordaba. Su expresión era una mezcla de ira y tristeza, los ojos llenos de un vacío que ahogaba el aliento en mi pecho. «¿Por qué lo hiciste?», inquirió con una voz que resonaba como un eco de antiguas pesadillas. Su tono carcomía cualquier resquicio de esperanza que pudiera haber albergado. «¿Entendías las consecuencias? ¿Creías que esto te salvaría?». Intenté hablar, pero las palabras se enredaron en mi garganta. La verdad que había buscado parecía rebosar por cada poro de mi piel, clamando por ser reconocida. Quería salvarte», logré murmullo al fin, sintiendo como el aire se volvía más pesado a mi alrededor. «¿Salvarme? ¿O salvarte a ti misma?». La risa de la sombra sonó como una melodía ominosa, haciéndose eco en mis oídos. Aquella pregunta me golpeó como un martillo. Las imágenes de momentos felices compartidos con Carlos y Ana comenzaron a desvanecerse, siendo reemplazadas por recuerdos de decisiones equivocadas y acciones impulsivas. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para protegerlo? De repente, el círculo de sombras se tambaleó y se expandió, como si la realidad misma se fragmentara. Caí al suelo sintiendo el frío del suelo duro, un contraste con el calor que aún rebosaba en mi interior. La risa se tornó en susurros, una sinfonía de dudas que desbordaban mi mente. ¿Todo lo que hiciste, todo lo que serás realmente se basa en amor? ¿O es solo miedo? Las sombras se acercaron más, sus rostros retorcidos formando una mueca complementaria a la angustia que sentía. ¿Estaba yo defendiendo a miedos ancestrales disfrazados de amor, o había un destello de verdad detrás de mis acciones? La pregunta me carcomía desde adentro, en un intento desesperado de encontrar respuestas, cerré los ojos. «Háganme oír la verdad», grité, pero mis palabras fueron tragadas por el eco de la oscuridad que se cernía a mi alrededor. Las sombras se disolvieron en brumas, llevándose consigo mis certezas. Una conciencia profunda comenzó a borboteando dentro de mí. «Si esto es un juicio, que comience», le dije al vasto abismo.
Sentí que el frasco, aún en mi interior, comenzaba a brillar con una luz agonizante. Era como si este pequeño objeto contuviera el poder de lo que estaba a punto de desvelarse, un secreto guardado durante años, un silencio sobrecogedor se apoderó del lugar, como si el mundo esperara ansiosamente la verdad que estallaría de mí. Y en ese instante una imagen emergió, una escena familiar en el jardín de casa, con risas, luz, pero también sombras acechando en los bordes. Te atreverás a revelar lo que hay en tu corazón, aunque duela. Resonó una voz de entre las sombras, más clara que nunca. La decisión estaba ante mí colgando en el aire, y antes de que pudiera dar un paso adelante, me di cuenta de que el mayor secreto no siempre es una revelación externa, a veces está esperando ser desentrañado dentro de uno mismo. Y justo cuando pensé que había hecho el primer paso hacia la verdad, las sombras se agitaron de nuevo, formando un rostro definitivo en el caos. Era uno que no había esperado ver. Eres tú misma, ¿no es así? El miedo y la confusión se apoderaron de mí, y comprendí que tal vez el verdadero horror había sido siempre el reflejo en el espejo. ¿Podría enfrentarme a mí misma, a la verdad que siempre había temido? El aire se volvió denso, y supe que el siguiente paso decidiría todo. ¿Podría soportarlo? La habitación se iluminó de repente, una luz brillante que cortó a través de la oscuridad como un rayo de esperanza. Las sombras que me habían perseguido se desvanecieron, y en sus lugares vislumbré figuras familiares. Allí estaban Ana y Carlos, aunque distantes y en sombras. La verdad comenzó a surgir tormentosamente en mi mente como un río desbordado. Silencio, grité sintiendo como la adrenalina llenaba mis venas. ¿Qué significaba todo esto? Me encontraba en el centro de una tormenta emocional, enfrentando la realidad de mis decisiones. Debía recordarlo, el amor, sacrificio, miedo, todo se entrelazaba en un mosaico de vida y sufrimiento. Siempre has tenido la verdad contigo, Marta, dijo una voz profunda y resonante. No podía saber de dónde venía, pero sentí que el eco me atravesaba. Debes enfrentarte a ti misma. No se trata de la medicina, ni del doctor Ramírez, ni de las pastillas. Se trata de lo que has permitido que se apodere de ti. Con un sobrecogimiento extremo en mi pecho, recordé cada instante que había perseverado en la lucha por mis seres queridos. Pero también empecé a atisbar la parte oscura de mi historia, mis miedos a no ser suficiente, a perder a quienes amaba a causa de mis decisiones. No soy la culpable. Me defendí entre lágrimas. Pero el eco con el que había lanzado mis palabras reverberaba en la habitación vacía. Comencé a sentir que tenía que liberar ese peso, entender que no todo recayó sobre mis hombros. ¿Y si el verdadero horror está en no haber sido honesta contigo misma? La voz resonó insistente como un eco que se negaba a ser apagado. Cada vez que tomaste esas pastillas, elegiste huir de tu realidad. Ahora es hora de enfrentarla. A cada segundo comprendí que no era solo mi búsqueda por Ana y Carlos, era un viaje hacia el núcleo de mi propia existencia. Con un esfuerzo monumental, dejé que las lágrimas fluyeran, barriendo parte del miedo que tanto había anhelado alejar. Era hora de liberarse de la opresión que había tenido dentro, de dejar de buscar una solución fuera de mí misma. El frasco de veritas aún brillaba frente a mí, y me di cuenta que su verdad no era solo la medicina. Era el símbolo de la autenticidad que tanto había evadido. No necesitaba las respuestas que otros decidieran por mí. Las tenía dentro. Recogí el frasco en mis manos, su peso representaba no solo el horror de la experiencia, sino también la fortaleza de quien soy. Elijo la verdad, elijo vivir, exclamé sintiendo como la energía en el aire cambió a mi alrededor. Las paredes comenzaron a vibrar y la luz a brillar más intensamente. Ana, Carlos, estoy aquí. Si caigo, no estoy sola. Y con esas palabras el entorno se transformó. Las sombras retrocedieron, sus rostros se tornaron en murmullos lejanos. Una risa llena de ternura resonó y vi las imágenes de mis amigos interceder, como si pudiesen escuchar, todo se llenó de color y claridad. Sentí una ligereza en mi pecho, la sombra del miedo se disipaba ante la luz de mi voluntad. Abrí los ojos y encontré a Ana y a Carlos a mi lado, envueltos en un halo de luz reconfortante. Sus rostros reflejaban gratitud y amor. Lo lograste, hermana, oyó Carlos, su voz profunda resonando como un cálido abrazo. Nunca te dejaremos. Ana, con una sonrisa que iluminaba todo, se acercó a mí. Ya no estamos atrapados.
Has decidido ser libre, no había más espacios oscuros, ni caminos sinuosos. Había enfrentado mis demonios y renacía con la fuerza renovada de la verdad. A mi lado mis amigos se mantenían firmes, prometiendo no dejarme caer jamás. La oscuridad se disolvió por completo, liberándome de su cautiverio. La compasión fluyó en mí, un puente hacia la aceptación. Y en ese momento supe que había elegido la vida, consciente de que la verdad, aunque espinosa, siempre liberaría. Mientras caminamos, no por un sendero conocido, sino hacia un futuro audaz, la luz guiaba nuestro camino. Finalmente comprendí lo que significaba la verdadera libertad, no era la ausencia de miedo, sino el coraje de avanzar a pesar de él. Había dejado atrás la prisión de mis propias dudas, abrazando mi historia y a quienes amo, y así, mientras caminábamos con el viento en la cara, un nuevo amanecer se desplegó ante nosotros. La esperanza renacía y ahora sabía que cada paso, cada decisión, me llevaba a un futuro lleno de promesas. Y tú, querido lector, tienes poder sobre tu propia historia. No dudes, ya que cada paso que tomas te acerca más a la verdad. Si quieres seguir disfrutando de historias como esta y descubrir más sobre la vida y los secretos que traen las decisiones, necesitas suscribirte ahora. Es el momento de mostrar tu apoyo, dale like ahora para alimentar el algoritmo. Además, llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y no olvides compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión, porque esto es solo el principio de un viaje lleno de revelaciones. No esperes ni un segundo más.